El hijo del millonario reprobó todas las pruebas, hasta que el concierge negro le enseñó un secreto. «Estás reprobando matemáticas, historia y literatura», rugió Esteban Ramírez, aventando el boletín sobre el escritorio de caoba. «¿Cómo carajo es posible que mi hijo sea tan mediocre?» Mateo se hundió en la silla de cuero. A los 17 años ya conocía esa rutina. Gritos, reproches y la mirada de decepción de su padre. El despacho olía a dinero y poder, con sus diplomas de Harvard enmarcados en las paredes y la vista panorámica de la Ciudad de México. «Los profesores me tienen bronca», murmuró Mateo. «¿Bronca?» Esteban soltó una carcajada amarga. «Les dono $500,000 al año a esa escuela. Te aprueban porque no se atreven a reprobar al hijo de Esteban Ramírez». Era cierto. El colegio San Benito vivía de las donaciones de la Fundación Ramírez. Mateo lo sabía, sus compañeros lo sabían, hasta los maestros lo sabían. Por eso nunca se esforzaba. ¿Para qué? «Papá, yo no pedí». «No me vengas con excusas». Esteban golpeó el escritorio. «Tengo reuniones con presidentes de empresas, con ministros, con gente que mueve el país. Y tú no puedes ni pasar un examen de preparatoria». Mateo miró por la ventana. Allá abajo estaba su BMW eléctrico último modelo, regalo de cumpleaños del mes pasado. Más allá se extendía la ciudad, con sus millones de habitantes que trabajaban para sobrevivir mientras él vivía en una burbuja de cristal. «¿Sabes qué? Se acabó», dijo Esteban sacando su teléfono. «Carlos, cancela todas las tarjetas de crédito de Mateo. Que vengan por el carro también». «¿Qué? ¿No puedes hacer eso?» «Claro que puedo. Es mi dinero, mi casa, mi carro. Y aparentemente también mi decepción más grande». Esteban se acercó hasta quedar frente a frente con su hijo. Sus ojos, normalmente fríos como el acero, ahora ardían de frustración. «A partir de mañana te vas a la escuela en transporte público, como cualquier mortal. A ver si así aprendes lo que vale el esfuerzo. Papá, por favor». «Nada de papá, por favor. ¿Quieres vivir como un fracasado? Pues vive como un fracasado. Cuando tengas calificaciones decentes, hablamos». La puerta se abrió y entró Sandra, la secretaria personal de Esteban. «Señor Ramírez, su reunión con los japoneses es en 10 minutos. «Perfecto». Esteban ni siquiera volteó a ver a Mateo. «Que alguien le explique a mi hijo cómo funcionan los camiones urbanos, porque aparentemente nunca ha necesitado saberlo». Mateo se levantó, las piernas le temblaban de rabia y humillación. «¿En serio crees que esto va a cambiar algo?» «No lo creo, lo sé». Esteban ya estaba revisando documentos. «Tu problema no es que no puedas estudiar. Tu problema es que nunca has tenido que luchar por nada, hasta la fecha. Todos mis amigos van a burlarse. Que se burlen. A mí me vale madre lo que piensen esos niños ricos mimados. Lo que me importa es que mi hijo sea alguien de provecho». Mateo caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «¿Y si no funciona? ¿Y si sigo siendo el mismo fracaso?» Por primera vez en toda la conversación, Esteban levantó la vista. Su expresión se suavizó apenas un segundo. «Entonces habré perdido a mi único hijo para siempre». La puerta se cerró con un golpe seco. Mateo se quedó en el pasillo, rodeado de empleados que evitaban su mirada. En unas horas, toda la ciudad sabría que el heredero de los Ramírez había perdido sus privilegios. Esa noche, desde la terraza de su penthouse, Mateo vio las luces de la ciudad como nunca antes. No como el reino que un día heredaría, sino como un mundo ajeno que tendría que aprender a habitar. Sin carro, sin tarjetas, sin el apellido como escudo. Solo él y sus calificaciones reprobatorias. El viento frío de febrero le pegó en la cara. Mañana tendría que tomar el metro por primera vez en su vida. El metro Insurgentes olía a sudor y prisa.
Mateo se aferró al tubo metálico mientras el vagón se sacudía, rodeado de trabajadores que madrugaban para llegar a oficinas donde probablemente ganaban en un año lo que él gastaba en ropa en un mes. Una señora con 2 niños pequeños le cedió el asiento. Mateo quiso rechazarlo, pero la mujer ya se había levantado con una sonrisa amable. La vergüenza le quemó las mejillas. Ni siquiera sabía decir gracias sin que sonara falso. Llegó al colegio San Benito empapado en sudor y con retraso de media hora. Los guardias de seguridad lo miraron extraño. El hijo del gran benefactor llegaba a pie, sin chofer, con el uniforme arrugado. «¿Dónde está tu carro, Ramírez?», se burló Santiago Herrera desde la puerta principal. «Se descompuso», mintió Mateo. «Qué raro. Ayer lo vi en el estacionamiento. No había forma de escapar». Para el recreo, toda la escuela sabía que Mateo Ramírez andaba en camión. Los rumores volaban, que su papá se había quebrado, que lo habían secuestrado, que era un castigo por drogas. Durante matemáticas, el profesor Morales ni siquiera se molestó en preguntarle sobre la tarea que obviamente no había hecho. Lo ignoró como siempre, pasando directamente al siguiente estudiante. Mateo garabateó en su cuaderno, dibujando círculos sin sentido, mientras las ecuaciones cuadráticas flotaban sobre su cabeza como nubes inalcanzables. Al salir de clase, caminó por los pasillos con la cabeza gacha. El mármol brillaba tanto que podía ver su reflejo distorsionado. Un chico perdido en un uniforme caro que ya no le quedaba bien al alma. Entonces la escuchó. La verdadera sabiduría es saber que no se sabe nada. La voz era suave pero clara, como agua corriendo sobre piedras. Mateo alzó la vista y vio a una mujer morena de unos 50 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y un trapo amarillo en la mano. Pasaba el trapeador por el suelo con movimientos rítmicos, casi como una danza. Mateo se detuvo. ¿Le había hablado a él? La mujer siguió trabajando, pero cuando sus ojos se cruzaron, ella le sonrió. No era la sonrisa servil que le daban las empleadas domésticas en su casa, ni la sonrisa falsa de los adultos que querían quedar bien con su papá. Era una sonrisa real. «¿Disculpe?», preguntó Mateo. «Sócrates», dijo ella exprimiendo el trapeador en la cubeta. «El filósofo griego. Decía que la sabiduría empezaba por reconocer la propia ignorancia». Mateo parpadeó. Una empleada de limpieza le estaba citando filosofía griega. «Yo no sabía eso. Pues ya sabes una cosa más que ayer». La mujer siguió limpiando. «Así funciona el aprendizaje, mijito. De a poquito». Un grupo de estudiantes pasó corriendo, riéndose de algún chisme. Uno de ellos tropezó y pisó el piso recién trapeado, dejando una huella lodosa. Ni siquiera volteó a disculparse. «Lo siento», dijo Mateo automáticamente. «¿Tú por qué te disculpas? Tú no ensuciaste nada». «Pero es que... A ver, ¿cómo te llamas?» «Mateo. Mateo Ramírez». Los ojos de la mujer se iluminaron con reconocimiento, pero no cambió su actitud. No se puso nerviosa ni empezó a tratarlo diferente. «Mucho gusto, Mateo. Yo soy Clara Fernández y llevo 15 años limpiando estos pasillos». «Mucho gusto, señora Clara». «¿Señora?», se rió. «Doña Clara está bien. ¿Sabes qué he aprendido en 15 años aquí?» Mateo negó con la cabeza. «Que hay 2 tipos de estudiantes, los que pasan por estos pasillos como fantasmas y los que realmente caminan por ellos. ¿Tú cuál eres?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Mateo se quedó callado, viendo cómo Clara terminaba de limpiar la mancha de lodo con paciencia infinita. «No lo sé», admitió finalmente. «Pues esa es la respuesta más honesta que he escuchado en mucho tiempo de un estudiante de esta escuela». El timbre sonó. Los pasillos se llenaron de nuevo de estudiantes corriendo hacia sus siguientes clases. Mateo debería estar en química, pero no se movió. «Doña Clara, ¿usted cree que se puede cambiar?». Ella lo miró directo a los ojos. «Mijo,
Yo he visto a este colegio cambiar 3 directores, 2 reformas educativas y más de 1000 estudiantes graduarse. Todo cambia. La pregunta es, ¿tú quieres cambiar? Mateo asintió, aunque no estaba seguro de qué significaba eso. Entonces búscame mañana temprano, antes del sol, en el refectorio viejo del sótano. ¿Para qué? Clara sonrió otra vez, esa sonrisa que lo tranquilizaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Para empezar a aprender de verdad. A las 5:30 de la mañana, el Colegio San Benito parecía un castillo abandonado. Mateo caminó por los pasillos vacíos con una linterna del celular, buscando el refectorio viejo del sótano. Sus pasos resonaban como tambores en la oscuridad. Encontró las escaleras al fondo del edificio principal. Bajó despacio. El aire se volvía más frío con cada escalón. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz dorada. «Llegas puntual», dijo Clara sin voltear a verlo. Estaba sentada en una mesa redonda de madera, rodeada de libros viejos y una taza de café humeante. El lugar olía a humedad y sabiduría antigua. Pensé que no iba a encontrarlo. Los lugares importantes siempre están un poco escondidos. Clara señaló una silla frente a ella. «Siéntate. ¿Trajiste cuaderno?» Mateo sacó un cuaderno nuevo de su mochila, aún con la etiqueta de precio. Clara lo observó en silencio. «¿Cuánto costó ese cuaderno?» «No sé, como 500 pesos». Clara abrió un cajón oxidado y sacó un cuaderno descolorido, con las esquinas dobladas y la pasta casi desprendida. «Este me costó 10 pesos hace 3 años. Aquí escribo mis pensamientos. ¿Quieres ver?» Sin esperar respuesta, abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de una letra pequeña y cuidadosa. Reflexiones sobre la vida, citas de libros, observaciones sobre los estudiantes que veía pasar cada día. 15 de marzo. Santiago Herrera discutió con su novia en el pasillo. Gritó que era una estúpida. Después se encerró en el baño a llorar. El dolor hace que lastimemos a otros. Mateo leyó la línea varias veces. ¿Usted escribe sobre nosotros? Escribo sobre la vida que veo. Y ustedes son parte de esa vida. Clara pasó la página. Aquí hay una sobre ti. ¿Sobre mí? 20 de enero. Mateo Ramírez camina como si llevara una mochila invisible de 100 kilos. Sus ojos buscan algo que no encuentra en los libros de texto. Tiene hambre, pero no de comida. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nadie lo había observado así jamás. ¿Cómo supo eso? Porque yo también tuve hambre de algo más que comida cuando era joven. ¿Sabes qué es la filosofía, Mateo? Amor a la sabiduría. Más que eso. Es el arte de hacer preguntas que incomodan, y la primera pregunta incómoda es, ¿quién eres tú realmente? Mateo agarró su pluma, pero Clara le detuvo la mano. Todavía no. Primero escucha, después piensa. Al final escribes. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? La pregunta lo tomó desprevenido. No sé. Claro que sabes. El miedo es lo único que siempre recordamos. Mateo cerró los ojos. Las imágenes llegaron como olas. La cara de decepción de su padre, la risa de sus compañeros ayer, la sensación de estar perdido en el metro. Ayer, en el metro, tenía miedo de que la gente me reconociera, y también tenía miedo de que no me reconociera nadie. Muy bien. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste completamente honesto contigo mismo? Esta vez el silencio duró más. No me acuerdo. Perfecto. La honestidad duele al principio, como ejercitar un músculo que no has usado. Ahora escribe eso. No me acuerdo cuándo fui honesto conmigo mismo por última vez. Mateo escribió la frase en el cuaderno caro. Las palabras se veían extrañas en la página blanca y perfecta. Se siente raro escribir eso. Los sentimientos raros son los más importantes. Son señales de que estás tocando algo real. Ahora dime, ¿qué te enoja? Todo. Sé específico. Me enoja que mi papá me trate como empleado.
Me enoja que los maestros no me enseñen nada real. Me enoja que mis amigos solo me hablen por mi dinero. Me enoja que yo no sepa quién soy sin todo eso. Las palabras salieron como un río después de romper la presa. Clara asintió, tomando sorbos de café. Excelente, la rabia es energía. Mal dirigida se vuelve destructiva. Bien dirigida se vuelve combustible para el cambio. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿No tuviera miedo de qué? De nada. De nadie. Si fueras completamente libre. Mateo miró alrededor del refectorio abandonado. Por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza. Creo que querría ayudar a otros como yo. Chicos perdidos en colegios caros que no enseñan lo que importa. Ahí está. Clara sonrió. Escribe eso también. Durante la siguiente hora, Clara no le enseñó matemáticas ni historia. Le enseñó a preguntar, le enseñó a escuchar sus propios pensamientos, le enseñó que aprender no era memorizar respuestas, sino descubrir mejores preguntas. Cuando sonó el primer timbre del día, Mateo tenía 3 páginas llenas de reflexiones en su cuaderno caro. Pero ya no se sentía caro, se sentía necesario. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó Clara. Sí, definitivamente sí. Subió las escaleras sintiéndose diferente, como si hubiera bajado siendo una persona y subiera siendo otra. ¿Qué significa realmente independencia?, preguntó Mateo en clase de historia, levantando la mano por primera vez en meses. El profesor Gutiérrez se ajustó los lentes, sorprendido. Durante 3 semanas, Mateo había estado participando activamente, haciendo preguntas que incomodaban y señalando vacíos en el programa académico. Bueno, la independencia de México se logró en 1821 cuando... No me refiero a fechas, interrumpió Mateo. Me refiero a si realmente fuimos independientes o solo cambiamos de dueño. Los criollos tomaron el poder, pero los indígenas siguieron siendo esclavos. Las mujeres no podían votar. ¿Eso es independencia? Un murmullo recorrió el salón. Camila Ortega, que se sentaba 2 filas atrás, alzó la mano. Mateo tiene razón. Mi bisabuela me contaba que su familia siguió trabajando en las mismas haciendas, para los mismos patrones. Solo que ya no eran españoles, sino mexicanos ricos. ¿De dónde sacan estas ideas?, preguntó el profesor, visiblemente incómodo. El programa marca que debemos ver los héroes de la patria, no teorías conspirativas. No son teorías, insistió Mateo. Son preguntas que cualquier persona pensante se haría. ¿Por qué tenemos miedo de hacerlas? Después de clase, Camila se acercó a él en el pasillo. ¿Qué te pasó? Antes te valía madre la escuela. Conocí a alguien que me está enseñando a pensar de verdad. ¿Un tutor nuevo? Mateo miró hacia el final del pasillo, donde Clara pasaba el trapeador cerca de los lockers. Algo así. Al día siguiente, Camila apareció en el refectorio del sótano a las 5:30 de la mañana. Una semana después se sumó Diego Morales, un chico tímido de 2º año. Luego llegó Ana Vázquez, que había reprobado literatura 3 veces. Clara adaptó las sesiones para el grupo. Ya no solo hacía preguntas incómodas, los ponía a leer fragmentos de libros prohibidos, a discutir sobre justicia social, a escribir sobre sus miedos más profundos. La educación real es peligrosa, les dijo una mañana. Por eso el sistema prefiere que memoricen fechas en lugar de que entiendan procesos. Una fecha no cambia nada. Una idea puede cambiar todo. El cambio no pasó desapercibido. En química, Ana cuestionó por qué estudiaban fórmulas sin hablar del daño ambiental de las industrias. En educación física, Diego se negó a correr mientras el maestro gritaba insultos a los más lentos. Los maestros empezaron a reunirse en la sala de profesores. «Estos niños están insolentes», se quejaba la maestra Rodríguez. «Antes eran obedientes, ahora todo lo cuestionan». «Es por esa mujer», murmuró el profesor Gutiérrez. «Los he visto hablar con la señora de limpieza».
Algo raro está pasando. La directora, Carmen Salinas, citó a Clara en su oficina un viernes por la tarde. Clara llegó puntual, con su uniforme de trabajo impecable. «Siéntese, señora Fernández». Clara se sentó con la espalda recta, las manos sobre las rodillas. «Han llegado quejas», comenzó la directora. «Algunos padres de familia dicen que usted está influenciando a los estudiantes». «¿Influenciando cómo?». «Los está llenando de ideas extrañas, ideas que no corresponden a su educación formal. Enseñarles a pensar es extraño». La directora suspiró. «Señora Fernández, usted fue contratada para limpiar, no para dar clases. No tiene título universitario, no tiene preparación pedagógica. Pero sí tengo 50 años de vida y 15 años viendo pasar estudiantes por estos pasillos. He visto cuáles triunfan y cuáles se pierden, y no tiene nada que ver con las calificaciones. Eso no es relevante. Su trabajo es mantener limpia la escuela». Clara se levantó lentamente. «Directora, cuando yo era niña, mi mamá trabajaba limpiando casas de familias ricas. Yo la acompañaba en las vacaciones. Veía a los niños ricos estudiando con tutores privados, hablando idiomas, leyendo libros que yo nunca iba a poder comprar. Prometí que algún día yo también iba a poder enseñar. Entiendo su aspiración. Pero esto es una institución educativa seria». «¿Seria?». Clara sonrió amargamente. «Aprueban estudiantes que no saben nada con tal de no perder donaciones». «¿Eso es serio?». «Está fuera de lugar y está despedida». El silencio llenó la oficina. Clara asintió con dignidad. «¿Por ayudar a un muchacho a encontrarse a sí mismo?». «Por extralimitarse en sus funciones». Clara caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Directora, los estudiantes que he acompañado van a cambiar este país. Y cuando lo hagan, van a recordar que una mujer sin título, con un trapeador en la mano, les enseñó más sobre la vida que todos los profesores titulados juntos». La puerta se cerró suavemente tras ella. Esa tarde, cuando Mateo llegó al refectorio del sótano, encontró solo una nota sobre la mesa. «La semilla ya está plantada. Ahora ustedes deben regarla. Con amor, doña Clara». Mateo arrugó la nota con rabia. Por primera vez en su vida había encontrado a alguien que creía en él, y el sistema se la había arrebatado, igual que siempre. Mateo llegó a casa esa tarde con la nota de Clara arrugada en el puño. Encontró a su padre en el estudio, revisando contratos como siempre. «Papá, tenemos que hablar». Esteban ni siquiera levantó la vista. «Si es sobre recuperar el carro, olvídalo. Tus calificaciones siguen igual de pésimas». «No es sobre el carro». Mateo se plantó frente al escritorio. «Despidieron a la persona que más me ha enseñado en mi vida». «¿A cuál tutor?». «Pensé que ya no tenías». «No era tutora, era la señora de limpieza del colegio». Esteban alzó la vista por primera vez, con expresión de incredulidad. «¿Me estás jodiendo?». «Clara Fernández me enseñó más en un mes que todos tus tutores de universidades americanas en 5 años». «Mateo, una señora de limpieza no puede enseñarte nada que necesites saber». «¿En serio?». «Me enseñó a pensar, a cuestionar, a sentir. Me enseñó que ser rico no significa ser valioso». Esteban se recargó en su silla cruzando los brazos. «Estás confundido. Esa mujer te llenó la cabeza de ideas románticas sobre la pobreza. En el mundo real hay gente que vale más que todo tu dinero», gritó Mateo. «Clara sabe más de filosofía que los profesores del colegio. Sabe más de vida que tú y yo juntos». «¡Basta!». Esteban se levantó. «Esa mujer es una empleada doméstica. Tú eres un Ramírez. Estás avergonzando a esta familia con tus berrinches». Mateo sintió algo quebrarse dentro de su pecho. La misma sensación de la primera mañana con Clara, pero al revés, como si despertara de un sueño bonito para volver a una pesadilla familiar. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Soy una vergüenza para esta familia».
Salió del estudio sin voltear atrás. Durante las siguientes semanas, Mateo se hundió otra vez, sin Clara, sin las reuniones matutinas, sin las preguntas que le daban sentido a sus días. Sus calificaciones siguieron igual de malas, pero ahora por razones diferentes. No era apatía, era dolor. Camila, Diego y Ana intentaron mantener vivas las reuniones en el refectorio, pero sin Clara parecían niños jugando a ser adultos. Las preguntas profundas se volvieron quejas superficiales. La magia se había roto. Un martes de abril, Mateo vio un cartel en el pasillo principal. Concurso de discurso de graduación. Tema: ¿qué significa vencer en la vida? Premio: beca completa a la universidad de tu elección. Fecha límite: 15 de mayo. Se quedó parado frente al cartel durante 10 minutos. Otros estudiantes pasaban a su lado, algunos deteniéndose a leer, otros comentando sus estrategias para ganar. Esa noche, por primera vez en semanas, Mateo sacó el cuaderno donde había escrito sus reflexiones con Clara. Lo hojeó lentamente, leyendo sus propias palabras como si fueran de otra persona. No me acuerdo cuándo fui honesto conmigo mismo por última vez. La rabia es energía mal dirigida. Querría ayudar a otros chicos perdidos en colegios caros. Agarró una pluma y empezó a escribir, no para ganar el concurso, no para impresionar a nadie, para honrar a la mujer que le había enseñado que las palabras podían cambiar mundos. El 15 de mayo, el auditorio del Colegio San Benito estaba abarrotado. Padres de familia en trajes caros ocupaban las primeras filas. Profesores, directivos y hasta representantes de universidades prestigiosas llenaban el resto del lugar. Mateo era el séptimo en participar. Había escuchado discursos sobre el éxito empresarial, sobre la importancia de la competencia, sobre liderar desde la cúspide de la sociedad. Todos sonaban igual, vacíos y fabricados. Cuando anunciaron su nombre, caminó al pódium con pasos firmes. No llevaba el traje de diseñador que su padre había sugerido. Llevaba el uniforme normal del colegio, pero planchado con cuidado. Miró al público. En la 10ª fila, casi escondida detrás de una columna, estaba Clara. Sus ojos se encontraron por un segundo. Ella le sonrió y asintió ligeramente. Mateo respiró profundo y comenzó. Dicen que vencer en la vida significa tener dinero, poder, reconocimiento. Yo pensé eso durante 17 años, hasta que conocí a una mujer que me enseñó que estaba completamente equivocado. Un murmullo recorrió el auditorio. Su padre se tensó en la primera fila. Su nombre es Clara Fernández. No tiene título universitario. No maneja autos de lujo. No vive en una casa con vista panorámica. Trabajaba limpiando los pisos de este colegio. El silencio se volvió denso. Y esa mujer me enseñó más sobre ganar en la vida que todos los libros de negocios de mi papá juntos. Mateo alzó la voz, sintiendo cada palabra como fuego en la garganta. Ella me enseñó que vencer no es ser visto, es ver a otros, es hacer las preguntas incómodas que cambian todo. Es tener el valor de ser honesto cuando el mundo prefiere mentiras cómodas. Una lágrima rodó por la mejilla de Clara. Vencer en la vida es plantear semillas de sabiduría en mentes jóvenes, aunque te paguen por limpiar pisos. Es creer en un fracasado cuando nadie más cree en él. Es enseñar que la grandeza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Mateo hizo una pausa, buscando los ojos de Clara. Doña Clara no limpiaba solo el suelo de este colegio, limpió la niebla de mi mente. Y me enseñó la única verdad que importa, que todos podemos ser maestros, y todos necesitamos ser estudiantes. Siempre. El auditorio estalló en aplausos. Mateo bajó del pódium con las piernas temblorosas, sabiendo que había cambiado algo para siempre. En la 10ª fila, Clara lloraba sin esconderse.
El video se volvió viral en menos de 24 horas. Hijo de billonario acredita su transformación a la faxineira da escola. Fue el título que pusieron los medios brasileños. En México, heredero de magnate tecnológico defiende a empleada de limpieza en emotivo discurso. En Estados Unidos, Rich Kid's speech about janitor breaks the internet. Mateo despertó con cientos de notificaciones en su celular. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. El fragmento de su discurso estaba en todas partes. Los comentarios se dividían entre admiración y burla, pero los números no mentían. 2 millones de reproducciones y subiendo. Su padre lo esperaba en el desayunador, con el periódico abierto en la sección de sociales. Una foto de Mateo en el pódium ocupaba media página. ¿Esto era necesario?, preguntó Esteban sin levantar la vista. Para mí sí. Ahora toda la prensa está hablando de nosotros. Mi teléfono no ha parado de sonar. Mateo se sirvió café, tratando de mantener las manos firmes. ¿Y eso es malo? Depende. Esteban dobló el periódico. 3 universidades americanas me llamaron anoche. Quieren ofrecerte becas completas, MIT, Stanford, Harvard. Por primera vez en semanas, Mateo sintió una punzada de emoción, pero duró apenas un segundo. ¿Y Clara? ¿Qué con ella? ¿Alguien se preocupó por saber qué va a hacer ahora que la despidieron injustamente? Esteban suspiró. Mateo, entiendo que sientes gratitud hacia esa señora, pero no puedes salvar a todo el mundo. No quiero salvar a todo el mundo. Quiero ayudar a la persona que me salvó a mí. El celular de Mateo vibró. Era un mensaje de Camila. «¡Pon las noticias! ¡Canal 5! ¡Ya!». Corrió a la sala y encendió la televisión. En pantalla aparecía Clara, sentada en un estudio de televisión, hablando con una conductora de noticias matutinas. «Doña Clara, ¿cómo se siente después de que el video del joven Mateo se hiciera viral?». Clara sonreía con serenidad. Llevaba un vestido azul marino sencillo pero elegante. «Me siento orgullosa. No de la fama, sino de ver a un joven encontrar su voz y usarla para algo bueno. ¿Es cierto que fue despedida por enseñar a los estudiantes? Fui despedida por extralimitarme en mis funciones». Clara mantuvo la sonrisa. «Aparentemente limpiar el piso está bien, pero limpiar las mentes de los jóvenes ya es demasiado». La conductora se rió. «¿Qué planes tiene ahora?». Curiosamente, después de que se difundió el video, han llegado propuestas interesantes. La Universidad Iberoamericana me ofreció dar una conferencia sobre educación no formal. Una editorial quiere que escriba un libro sobre filosofía práctica. Y hay una fundación que quiere que desarrolle un programa para jóvenes en riesgo. Mateo subió el volumen, sin parpadear. ¿Aceptará alguna oferta? «Todas», respondió Clara con determinación. «Durante 15 años limpié pisos, soñando con poder enseñar. Ahora que tengo la oportunidad, no la voy a desperdiciar». Cuando terminó el programa, Mateo ya había tomado una decisión. Esa tarde fue a buscar a Clara a la dirección que había conseguido con Camila. Vivía en un departamento pequeño en la colonia Doctores, a 40 minutos en metro del colegio donde había trabajado durante 3 lustros. Clara abrió la puerta con delantal puesto, como si estuviera cocinando. «Sabía que ibas a venir», dijo, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. El departamento era diminuto pero impecable. Libreros hechos con tablas y ladrillos llenaban las paredes, repletos de volúmenes desgastados. En una mesa pequeña había una computadora antigua y pilas de cuadernos escritos a mano. «Doña Clara, vi su entrevista en televisión. ¿Y qué opinas?». Mateo sacó un sobre de su mochila y se lo entregó. «Opino que necesita un socio». Clara abrió el sobre. Dentro había 3 documentos.
la carta de aceptación de Mateo a Stanford, su diploma de preparatoria con mención honorífica y una propuesta escrita a mano en el cuaderno donde había comenzado a escribir sus reflexiones meses atrás. Clara leyó en voz alta. Propuesta para el Instituto Clara Fernández, un espacio donde jóvenes como yo aprendan con verdad y sin vergüenza, donde las preguntas importen más que las respuestas, donde se enseñe a pensar, no a memorizar. Levantó la vista hacia Mateo. ¿Rechazaste Stanford por esto? Rechacé Stanford por usted, por mí, por todos los chicos que están perdidos como yo estaba. Clara se sentó lentamente en una silla de plástico. Mateo, esto es muy generoso, pero tú tienes un futuro brillante por delante. No puedes sacrificarlo por... No es un sacrificio, la interrumpió. Es una inversión en el único futuro que realmente me emociona. Clara miró otra vez la propuesta, después miró a Mateo, después sonrió de esa manera que él recordaba de las mañanas en el refectorio del sótano. ¿Cuándo empezamos? 6 meses después, Mateo cargaba cajas de libros por las escaleras de un edificio de 3 pisos en la colonia Roma Norte. El lugar había sido un centro cultural abandonado durante años, con paredes descascaradas y pisos de madera que crujían con cada paso. ¿Estás seguro de que este lugar sirve?, preguntó Diego, dejando caer una caja llena de cuadernos. Es perfecto, respondió Clara, limpiando el polvo de una ventana grande. Tiene buena luz natural, espacio para crecer y está cerca del metro. Además, los jóvenes necesitan lugares que no parezcan escuelas tradicionales. Durante esos meses todo había cambiado vertiginosamente. El video del discurso de Mateo no solo se había vuelto viral, había tocado algo profundo en miles de personas. Empresarios, educadores, padres de familia y estudiantes empezaron a contactar a Clara, ofertas de trabajo, donaciones y propuestas de colaboración. La más importante llegó de una fundación suiza dedicada a la educación alternativa. Querían financiar un proyecto piloto en México con un presupuesto inicial de 2 millones de pesos. El dinero es lo de menos, había dicho Clara cuando firmaron el convenio. Lo difícil va a ser crear algo que realmente funcione. Tenía razón. Encontrar el lugar había tomado 3 meses. Conseguir los permisos, otros 2. Reclutar los primeros estudiantes había sido lo más complicado. No van a venir solos, le había advertido Ana a Mateo. Los jóvenes perdidos no buscan ayuda, hay que ir por ellos. Así empezó la búsqueda. Mateo, Camila, Diego y Ana se volvieron exploradores urbanos, visitando preparatorias públicas en colonias marginadas, hablando con trabajadores sociales, conectando con organizaciones comunitarias. En una secundaria de Nezahualcóyotl conocieron a Kevin, de 14 años, que faltaba a clases para trabajar de empacador en un supermercado. Su familia necesitaba el dinero, pero él soñaba con estudiar ingeniería. En Xochimilco encontraron a Sofía, de 16 años, brillante en matemáticas, pero invisible en un salón de 40 alumnos, donde los maestros apenas tenían tiempo de pasar lista. En el centro histórico conectaron con Miguel, de 15 años, que había abandonado la escuela después de que sus compañeros se burlaran de él por tartamudear. Era un genio dibujando, pero nadie lo había notado nunca. También llegaron casos inesperados, como Fernanda, hija de un empresario rico que había leído sobre el instituto en redes sociales y convenció a sus padres de que la dejaran intentar algo diferente. Es irónico, le comentó Clara a Mateo mientras preparaban el primer día de clases. Los chicos ricos y los pobres tienen el mismo problema. Están invisibles en sistemas que no los ven como individuos. El 15 de enero de 2025, el Instituto Clara Fernández abrió sus puertas con 15 estudiantes de entre 12 y 18 años. No había uniformes, no había exámenes tradicionales, no había grados separados por edad.
En lugar de salones, tenían laboratorios de ideas, espacios circulares con sillas movibles donde todos podían verse las caras. En lugar de materias separadas, tenían proyectos de vida, investigaciones que combinaban historia, ciencias, literatura y filosofía alrededor de problemas reales. El primer proyecto fue sobre el agua en la Ciudad de México. Los estudiantes no solo aprendieron química y geografía, visitaron colonias sin agua potable, entrevistaron a científicos del UNAM, propusieron soluciones concretas y las presentaron ante funcionarios del gobierno local. «Aquí nunca me siento tonto», le dijo Kevin a Mateo después de 3 semanas. «Por primera vez entiendo para qué sirve lo que estoy aprendiendo». Clara desarrolló lo que llamó círculos de sabiduría, sesiones donde los jóvenes compartían no solo lo que habían aprendido de libros, sino lo que habían aprendido de sus propias experiencias. Miguel, que al principio apenas podía hablar sin tartamudear, empezó a contar historias fascinantes sobre su barrio. Sofía explicaba conceptos matemáticos complejos, usando ejemplos de la vida cotidiana. La educación real pasa cuando conectas lo que sabes con lo que vives, explicaba Clara en las juntas semanales con los tutores voluntarios que se habían sumado al proyecto. Mateo se había convertido en el coordinador general, pero seguía siendo estudiante. Tomaba clases de administración por las tardes en línea, pero su verdadera educación pasaba en los pasillos del instituto, resolviendo problemas que ninguna universidad le había enseñado a enfrentar. «¿Te arrepientes de no haber ido a Stanford?», le preguntó Camila un viernes por la tarde, mientras organizaban la biblioteca. Mateo miró alrededor. En una esquina, Clara explicaba filosofía griega a un grupo de adolescentes que la escuchaban como si fuera la cosa más fascinante del mundo. En otra mesa, Kevin ayudaba a Fernanda con un proyecto de matemáticas, mezclando lo que había aprendido trabajando en el supermercado con teorías de contabilidad. «Para nada», respondió. «Stanford me habría enseñado a competir. Aquí estoy aprendiendo a construir». Esa noche, antes de cerrar, encontró a Clara escribiendo en su cuaderno desgastado de 10 pesos. «¿Qué escribe hoy, maestra?». Clara sonrió sin levantar la vista. 15 de marzo. Mateo preguntó qué escribía. «Ya no lo veo como el chico perdido de hace un año. Ahora veo a un joven que encontró su propósito. La semilla creció». 3 años después. El Palacio de Bellas Artes estaba lleno hasta el último asiento. En el escenario, una mesa larga ocupaba el centro, con 6 sillas y micrófonos. Un letrero rezaba «Premio Nacional de Innovación Educativa 2028, Instituto Clara Fernández». Entre el público, Esteban Ramírez se acomodó en su asiento de la 5ª fila. No había venido a muchos eventos de su hijo en los últimos años. Los primeros meses después de que Mateo rechazara Stanford habían sido tensos, llenos de discusiones y reproches silenciosos. Pero el orgullo paternal había empezado a filtrarse lentamente cuando los resultados del instituto comenzaron a hablar por sí solos. En el escenario, Clara ocupó el micrófono central. A los 53 años, se veía diferente. Llevaba un traje sastre color azul marino, el cabello recogido en un moño elegante y una confianza que la hacía brillar bajo las luces del teatro. «Buenas noches», comenzó. «Hace 4 años yo limpiaba pisos en un colegio privado. Hoy estamos aquí recibiendo un reconocimiento nacional por transformar la educación en México». Un aplauso cálido llenó el teatro. «Pero este premio no es mío. Es de cada joven que se atrevió a creer que podía ser diferente, de cada familia que confió en un proyecto que parecía imposible, y especialmente de un muchacho que rechazó Harvard para apostar por una idea loca». Los reflectores iluminaron a Mateo sentado a la derecha de Clara. A los 21 años había desarrollado la presencia serena de alguien que había encontrado su lugar en el mundo.
Su cabello ya no tenía el corte costoso de la adolescencia. Ahora usaba una barba corta y ropa sencilla, pero pulcra. El Instituto Clara Fernández empezó con 15 estudiantes en un edificio medio derruido, continuó Clara. Hoy tenemos 180 jóvenes en 4 sedes y una lista de espera de más de 500 aspirantes. Mateo tomó el micrófono. Pero los números no cuentan la historia real. La historia real son las cartas que recibimos cada semana, como la de Kevin Herrera, que ahora estudia ingeniería en la UNAM con beca completa, pero sigue viniendo los fines de semana a enseñar matemáticas a los nuevos estudiantes. En la tercera fila, Kevin aplaudió desde su asiento, vestido con su uniforme universitario. O como la de Miguel Sánchez, que superó su tartamudez y ahora da conferencias sobre arte urbano en preparatorias de todo el país. Miguel, desde la cuarta fila, sonrió y alzó discretamente la mano. O como la de Sofía Morales, que desarrolló un proyecto de captación de agua lluvia que está siendo implementado en escuelas rurales de Oaxaca. Sofía, ahora coordinadora regional del instituto, asintió desde su lugar en la segunda fila. Mateo hizo una pausa, buscando entre el público. Pero también está la historia de Fernanda Castillo, que dejó su preparatoria privada para estar aquí y ahora estudia trabajo social porque quiere replicar este modelo en comunidades marginadas. Fernanda, de pie entre el público, aplaudió con lágrimas en los ojos. Todas estas historias tienen algo en común, continuó Mateo. Son jóvenes que aprendieron que la educación no es lo que te dan, sino lo que construyes. Que el conocimiento no es poder sobre otros, sino poder para transformar realidades. Clara volvió a tomar la palabra. Este instituto existe porque un joven tuvo el valor de ver más allá de los prejuicios. Mateo me buscó cuando yo era invisible para el mundo. Me trató como maestra cuando todos me veían como empleada doméstica. Su voz se quebró ligeramente y me enseñó que no hay mayor revolución que la de un corazón que aprende a ver la dignidad donde otros ven servidumbre. El público se puso de pie en una ovación cerrada, pero Mateo tenía los ojos fijos en un punto específico de la quinta fila. Esteban Ramírez aplaudía con las mejillas húmedas. Después de la ceremonia, padre e hijo se encontraron en el lobby del Palacio de Bellas Artes. El lugar bullía de conversaciones, periodistas y felicitaciones. No pensé que ibas a venir, dijo Mateo. Yo tampoco, confesó Esteban, pero mi secretaria me mandó un artículo del Financial Times sobre el instituto. Habla de ustedes como uno de los modelos educativos más innovadores de América Latina. Caminaron juntos hacia la salida, esquivando reporteros y cámaras. Papá, sé que al principio no entendiste mi decisión. Sigue sin entenderla completamente, admitió Esteban. Pero ya no necesito entenderla. Los resultados hablan solos. Se detuvieron en la escalinata del palacio. La Ciudad de México se extendía ante ellos con sus luces parpadeantes y su caos ordenado. ¿Sabes qué me impresionó más de tu discurso?, preguntó Esteban. ¿Qué? ¿Que no hablaste ni una sola vez de dinero, de éxito empresarial o de competencia, y sin embargo lograste algo que mis empresas nunca han logrado? ¿Qué cosa? Cambiar vidas de verdad. Se abrazaron en silencio. No como heredero y magnata, no como hijo rebelde y padre decepcionado, como dos hombres que habían aprendido a verse el uno al otro sin filtros ni expectativas. Años después, en la inauguración de la 10ª sede del instituto, Mateo subió al pódium para recibir el Premio Nacional de Educación. Pausó, respiró profundo y miró al público lleno de estudiantes, padres de familia, educadores y funcionarios. Hace 7 años yo era un fracasado, comenzó. Reprobaba materias en el colegio más caro de México, no tenía propósito ni dirección. Todos decían que era una decepción. Su voz se fortaleció.
hasta que aprendí la única verdad que cambió mi vida. La grandeza no es ser visto, es ver a los otros, y quien me enseñó eso no usaba traje, usaba un pano de limpieza. Su nombre es Clara Fernández. Buscó entre el público hasta encontrar los ojos de Clara, ahora directora pedagógica nacional del instituto. Y ella no solo limpió pisos durante 15 años, limpió la niebla de mi mente y me ayudó a descubrir que todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender. Hizo una pausa final. Ella salvó mi alma y juntos hemos salvado muchas más. El aplauso resonó como un trueno. Pero lo que Mateo recordaría para siempre no fue el sonido de las palmas, sino la sonrisa de Clara. La misma sonrisa que había visto por primera vez en un pasillo de mármol, cuando era apenas un chico perdido que no sabía que estaba a punto de encontrarse. ¿Te conectaste con la historia de Mateo y Clara? Esta historia nos recuerda que los verdaderos maestros pueden estar en los lugares más inesperados y que el cambio real comienza cuando aprendemos a ver más allá de los prejuicios. Si esta reflexión tocó tu corazón, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite escuchar que todos tenemos algo valioso que enseñar y aprender. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a más personas que, como Mateo, pueden estar buscando su propósito. ¿Te gustaría seguir explorando historias que transforman perspectivas y despiertan la reflexión? Suscríbete al canal para no perderte más contenido que celebra la dignidad humana y el poder de la educación. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos emociona saber que estas historias cruzan fronteras y conectan corazones en todo el mundo. Hispanohablante. Tu comentario puede inspirar a alguien más.